Para completar entonces este caso y poder tomar una decisión, vamos a necesitar volver a las comparaciones múltiples, anterior a la hipótesis de Fisher. No nos salvamos. Es decir, si la hipótesis de Fisher no era rechazada, nos salvamos de hacer las comparaciones múltiples tan complejas porque no hay diferencia entre las medias. ¿Para qué la vamos a buscar comparando pares de medias? No tiene sentido buscarlas si no hubiera habido diferencia global. Ahora, habiendo probado que hay diferencia general entre las tres medias, ahora sí, para tomar la decisión necesitamos ir más en profundidad y realizar las comparaciones múltiples. Y vamos a ver, este es un tema muy complejo, pero se ha resuelto y hoy en día es fácil de resolverlo técnicamente, con lo cual vamos a ver cómo se hace. Entonces, decíamos que el análisis de varianza da un resultado general, la hipótesis de Fisher, y nos interesa ahora hacer inferencias específicas comparando medias entre sí. Esas comparaciones pueden ser simplemente uno a uno, por ejemplo, saber cuál de los dos trépanos nuevos es mejor, comparar mu2 con mu3, o pueden ser comparaciones más complejas como esta primera C' que planteamos acá, que es el promedio de las duraciones de los dos trépanos nuevos, mu2 y mu3, comparado con el actual. ¿Sí? Es una comparación también, una comparación múltiple, si hay varias, digamos, es una posible comparación. O sea, las comparaciones no son necesariamente diferencias de medias, pueden ser cosas más generales como combinaciones lineales de las medias. ¿Sí? Cuando hay más de una de estas comparaciones, y este es el caso, digamos, fíjense que si dilucidamos estas dos comparaciones, ya podemos tomar una decisión. Pues la primera nos dice, eh, los trépanos nuevos superan al actual, por ejemplo. Y la segunda nos dice cuál de los dos trépanos nuevos es mejor. Y con eso podemos ir por una decisión. Pero si hay más de una comparación, si hay multiplicidad, entonces no se pueden aplicar los métodos tradicionales. Esto es muy difícil de entender, pero hay dos razones por las cuales no se pueden aplicar los métodos del método Student así directamente. La primera razón es que el nivel de significación de un conjunto de ensayos de hipótesis no es el mismo que el de cada hipótesis, que el de cada ensayo de hipótesis individual. Supónganse que tengo una encuesta y le hice 10 preguntas a una persona. Entonces quiero hacer un ensayo de hipótesis con cada una de las preguntas con un nivel de significación de 0,10, por ejemplo. Y luego, para tomar una decisión, necesito saber si los 10 ensayos de hipótesis son rechazados, es decir, si las 10 variables que estoy midiendo superan un cierto nivel. Todas. Entonces, lo que estoy buscando es saber si todos los ensayos de hipótesis son significativos. Y en cada uno de los ensayos de hipótesis corro con un riesgo de 10%, porque eso es lo que dice el alfa. ¿Cuál será el riesgo del conjunto? Y no es 10%. Ya vamos a ver que no es 10%, sino que es mucho mayor. Mucho mayor. Porque la probabilidad de acertar cada uno es 0,90, pero la probabilidad de acertarlos todos es mucho menos que 0,90. Por lo tanto, el nivel de significación conjunto es lamentablemente mucho mayor y es inaceptable. Va a ser mucho mayor a 0,10, va a ser inaceptable. Por lo tanto, este es un primer problema. El nivel de significación crece con la multiplicidad de las hipótesis. Y el segundo problema es que quizás no sean independientes. Las estimaciones de estos parámetros, de estas combinaciones lineales de medias, quizás no sean independientes entre sí. Entonces, si yo hago uno de los ensayos de hipótesis, ese ensayo de hipótesis va a dar un resultado que me va a dar un indicio sobre el otro, y por lo tanto lo altera. Altera la distribución de probabilidades del otro y ya no es más de student. Sí, es complejo esto de entender, pero bueno, es algo que ha confundido a estadísticos de primer nivel durante
toda la segunda mitad del siglo pasado que se desarrollaron estos métodos, pero por suerte está resuelto. Existen entonces varias formas de abordar el problema, porque es un problema difícil, y varios métodos que lo abordan de diferentes ángulos. En primer lugar, el método Student que ustedes ya conocen, lo conocemos, que hay que aplicar con mucho cuidado. Vamos a ver. Luego un método de Monferroni que no vamos a ver en la materia, el método de Dunnett, que aborda un problema particular, comparar todos los trépanos contra el actual, pero no entre sí. Este método de Su tampoco lo vamos a ver en la materia. El método de Tukey, John Tukey, Tukey se pronuncia con U. Si fuera CK se pronunciaría Taki, pero es K sola, por lo tanto se dice Tukey. El método de Tukey que permite comparar todas las medias contra todas las otras. Es totalmente general, es el más práctico, pero es el menos potente, lamentablemente. Y el método de Jeffet tampoco lo vamos a ver en esta materia. O sea, nos vamos a concentrar sobre el de Student, el de Dunnett y el de Tukey. Empecemos por el método de Student, que ya conocemos, pero lo vamos a generalizar para el caso en que la comparación que estamos estudiando no sea una mera diferencia de dos medias, sino que sea una combinación lineal más compleja. Una diferencia de medias es una combinación lineal con coeficientes 1 y menos 1, y los otros todos 0, de las medias que no intervienen. Pero una comparación C, esta C con rulito, se define como una combinación lineal de las medias, de todas las medias del experimento, con coeficientes C sub i, que pueden ser 0 o no, o medio, pueden ser diferentes valores, tal que sumen 0. Deben sumar 0 para hacer una comparación, o contraste también se lo llama. Se desea ensayar la hipótesis de que esa comparación C es igual a un valor, normalmente 0, o mayor o igual que 0, o menor o igual que 0, o igual a 0, normalmente, para lo cual tenemos que trabajar sobre la estimación de C. Encontrar un estimador, encontrar su esperanza matemática, su varianza y su ley de probabilidades. Vamos a proceder como antes por el análogo empírico y C sombrero va a ser la misma combinación que hacíamos con las medias, pero con las medias empíricas, es decir, con los promedios Y raya sub I. Reemplazamos las medias desconocidas por los promedios calculados a partir de los datos y tenemos una estimación de la comparación. Quedará un número aleatorio. La esperanza matemática de ese sombrero, como vemos aquí, aprovechando la linealidad del operador esperanza que atraviesa la combinación lineal, ¿sí?, es igual a C. O sea que en este caso el estimador es insesgado. Eso es una suerte. Quiere decir que podemos seguir adelante sin problemas. La varianza de ese sombrero, la varianza no es exactamente un operador lineal, pero atraviesa la suma siempre y cuando los sumandos sean independientes, que lo son, porque los Y raya sub I son promedios de diferentes grupos, por lo tanto entre sí son independientes. Entonces la varianza de la suma es la suma de las varianzas y los coeficientes quedan afuera de la varianza al cuadrado, como ustedes recuerdan. Entonces nos queda esta expresión de aquí, abajo, y reemplazando las varianzas de las Y raya sub I por sigma cuadrado sobre n, el n de cada grupo, tenemos esta expresión para la varianza. Suma de los cuadrados de los coeficientes por sigma cuadrado sobre los tamaños de muestra. Ya tenemos entonces las propiedades principales. Vamos a ver ahora la ley de probabilidades que sigue el C sombrero. Y C sombrero sigue una ley normal, porque es una combinación lineal de normales. Pero desconocemos las varianzas, por lo tanto, no es casualidad que esto nos conduzca a una T de Student una vez más. Nuestro amigo William Gosset nos ayuda con esta cuestión y estimando entonces la varianza empíricamente de la comparación C, S cuadrado de C, reemplazando sigma cuadrado desconocida por S cuadrado, podemos construir el denominador de una T de Student, ¿sí?
Entonces ya sabemos ensayar una comparación, sea una mera diferencia de medias o no, o sea, una combinación lineal más general de las medias. Ahora tenemos que lidiar con los problemas de la multiplicidad. Vamos a empezar por caracterizar la independencia de dos contrastes. Porque dijimos que si son dependientes es más complicado, ¿no es cierto? Si un contraste me da información sobre el otro, el ensayo de hipótesis del otro ya no va a ser lícito. Uno plantea una hipótesis nula y si ya tiene información sobre el parámetro, entonces la distribución de probabilidad del estimador cambia de una manera desconocida, misteriosa, y entonces ya no es válido el ensayo. Pero si son independientes, sí se pueden hacer todos a la par, con el problema del crecimiento del nivel de significación que ya veremos cómo corregir. Entonces vamos a caracterizar dos comparaciones independientes. ¿Cuándo dos comparaciones son independientes? Este teorema nos dice que son independientes cuando son ortogonales. Que son dos comparaciones ortogonales. Y son aquellas tales que sus vectores de coeficientes son ortogonales. Tienen producto escalar igual a cero. Las C' y C segunda son ortogonales si solo si el producto escalar de sus vectores de coeficientes, C chica prima y C segunda, chica también, es igual a cero. Vamos a demostrarlo. Bueno, el teorema dice que C' sombrero y C segunda sombrero, que son aleatorios, son estocásticamente independientes cuando C' y C segunda son ortogonales. Veamos, para eso vamos a calcular la covarianza de los estimadores C sombrero prima y C sombrero segunda. La covarianza, como toda covarianza, es la esperanza del producto de las variables centradas, o sea, deduciendo la media previamente. La media de C sombrero prima es C prima. La media de C sombrero segunda es C segunda, como vimos antes, porque son insesgados. Por lo tanto, las restamos ahí y la esperanza de ese producto es la covarianza por definición. Reemplazamos entonces la expresión de cada C sombrero y de cada C. C sombrero es una combinación lineal de las Y raya. Y C es una combinación lineal de las mu. Entonces aquí nos queda la diferencia, será una combinación lineal de las diferencias. Por la linealidad, y lo mismo para C segunda. Con otros coeficientes, pero son los mismos promedios y las mismas medias. Con otro subíndice, porque es otra suma, nada más. Esto es un producto de dos sumas que se resuelve mediante una distributiva grande, en la cual nos queda una gran suma a través de los dos índices I y J del producto de todo lo que está dentro de las sumas anteriores. Los coeficientes, C' y C segunda, y las diferencias de medias contra las mu, I y J. Ahora vamos a hacer jugar la linealidad de la esperanza y vamos a atravesar esta suma dejando los coeficientes afuera y observamos que la esperanza matemática de este producto no es ni más ni menos que una covarianza, porque la media de Y raya I es mu sub I, la media de Y raya J es mu sub J. Si I es distinto de J serán distintas. Si I es igual a J será la covarianza de una cosa consigo misma, o sea, una varianza, ¿sí? Pero es en general una covarianza. Entonces la esperanza matemática de esta suma es, perdón, de este producto es una covarianza entre Y raya I y Y raya J. Ahora, Y raya I corresponde al grupo I. La media del grupo I, de los 7 datos del grupo I, Y raya J del grupo J, que son independientes. Son distintos, por el supuesto número 3, los épsilon son independientes, por lo tanto los I son independientes, y los promedios también. Entonces la covarianza de Y sub I con Y sub J raya, cuando I es distinto de J, es 0. Y cuando I es igual a J, la covarianza es una varianza y no es 0. Es la varianza de Y sub raya, de Y raya sub I. ¿Sí? Por lo tanto, esta covarianza se reduce a una varianza y se colapsan los dos índices en uno solo.
O sea, se anulan todos los términos rectangulares, básicamente. Quedan los cuadráticos, que son las varianzas. Y la varianza de un promedio es sigma cuadrado sobre n. Si los n son iguales, por simplicidad, nos queda aquí el producto escalar de los vectores coeficientes por sigma cuadrado sobre n. Por lo tanto, para que la covarianza sea cero, el producto escalar tiene que ser cero y viceversa. Y quedó demostrado el teorema con esta expresión. Por lo tanto, ya sabemos identificar cuándo dos comparaciones son independientes. Basta probar que sean ortogonales. Ahora el problema del crecimiento del alfa, del nivel de significación. Pues ya hemos resuelto el problema de la independencia, ahora vamos al del crecimiento o ajuste del nivel de significación para lidiar con la multiplicidad. Entonces, cuando se hacen comparaciones múltiples con un mismo alfa, que vamos a llamar alfa sub c, el nivel de significación de cada ensayo, de los varios que se hacen, de las varias comparaciones, la probabilidad de que alguno resulte significativo es mayor que alfa sub c, crece, sin que nos demos cuenta, porque nosotros hicimos todos los ensayos con alfa sub c, y en el general resulta que el alfa es mayor, pero no sabemos cuánto es. Vamos a tratar de averiguar cuánto es para poder ajustarlo. Supongamos que hacemos R comparaciones. Por ejemplo, 2, R igual a 2. Entonces, la probabilidad de acertar en todas es, si son independientes, como vimos antes, ortogonales, será la probabilidad de acertar en una, 1 menos alfa c, elevado a la R. Si usamos el mismo alfa c para todas las comparaciones. Por ejemplo, si alfa c, si hacemos los contrastes con un 0,10 y hay 5 contrastes, entonces tendríamos que la probabilidad de acertar en los 5 a la vez es 0,59. O sea que el verdadero alfa creció de 0,10 a 0,41, que es inviable, es inaceptable. Un nivel de riesgo de 0,41 es inaceptable para un ensayo de hipótesis. Fíjense que no nos dimos cuenta de esto. Nosotros hicimos 5 ensayos de hipótesis con 0,10 y resulta que creció solo. Entonces lo que vamos a hacer es bajar el alfa sub c de tal manera que el nivel general de significación sea el que queremos. Entonces, el 1 menos alfa c elevado a la r, que es el nivel de significación crecido, el conjunto general de todas las r comparaciones, lo vamos a imponer que sea igual a 1 menos alfa, siendo alfa el nivel de significación buscado, el de la nova, por ejemplo. Y vamos a calcular el alfa sub c que hace que esto sea correcto. Y con ese alfa sub c reducido, vamos a hacer todos y cada una de las comparaciones. Para terminar al final con una decisión general con alfa nivel de riesgo. Aquí tenemos el cálculo para las dos comparaciones que veníamos planteando, para el caso de los pozos geotérmicos. La primera comparación C' compara el promedio de los dos trépanos nuevos, 2 y 3, con el trépano actual. Por lo tanto, los coeficientes de los dos trépanos nuevos son un medio y un medio, y el del trépano actual es menos 1. ¿Sí? Este es el C', los coeficientes de C', este es el vector de coeficientes. C segunda, por su lado, es la comparación de los dos nuevos entre sí, el 2 y el 3. Por lo tanto, el coeficiente del actual es 0, no interviene, y el del 2 es menos 1 y el del 3 es 1, o al revés. Eso es convencional. Vamos a hacer el producto escalar de estos dos vectores de coeficientes y observamos que multiplicando y luego sumando da 0. Por lo tanto, estas dos comparaciones son independientes entre sí, o sus estimadores son independientes entre sí y podemos hacer las dos simultáneamente, habida cuenta de que corrijamos el nivel de significación. Y eso es lo que está hecho acá a la derecha. Para lograr un nivel de significación de 5%, el que utilizamos en el ANOVA, necesitamos bajar el nivel de alfa de cada contraste a 2,5%, más exigente.
Tenemos que ser más exigentes en cada contraste para tener un nivel de riesgo deseado de 5%. Entonces a la izquierda tenemos resuelta la primera comparación C'. La hipótesis nula es C' menor o igual que 0, es decir, que los trépanos nuevos en promedio son peores que el actual. Si se rechaza, estaríamos verificando que los trépanos nuevos superan al actual. Estimamos C' con el C' sombrero utilizando los promedios de los datos y nos da 35,4 positivo, con lo cual desafía la hipótesis. Hay chances de que la rechace, no sabemos. Vamos a calcular el t-de-student. Primero su denominador, calculamos aquí la suma de los cuadrados de los coeficientes dividido n, que da 1,5 sobre 7 séptimos, y eso entra en el denominador de la t-de-student multiplicando por el s cuadrado, 1328, que surge de la tabla NOVA, es el cuadrado medio del error, sigma cuadrado sería estimado. Arriba la diferencia entre el valor empírico de C', y 0, que es el valor planteado en la hipótesis, resultando 2,096. Valor que deja 2,52% a la derecha de probabilidad, por lo tanto se rechaza la H', 0. La primera hipótesis es rechazada verificando que los dos nuevos trépanos en promedio superan al actual. O sea, buenas noticias para el equipo de desarrollo del producto. Consiguieron buenos trépanos. A la derecha vamos a intentar decidir cuál de los dos es mejor. Entonces planteamos la hipótesis mu3 menos mu2 igual a 0. Igual porque no tenemos ninguna razón por la cual preferir uno al otro. Es una situación indistinta en la cual queremos ver cuál es mejor, simplemente. Entonces es una hipótesis de doble extremidad. Reemplazamos las medias por los promedios empíricos y obtenemos un estimador de 33,4. El denominador de la t-de-student sigue aquí en esta expresión más larga, nos queda igual a 2 séptimos, que ahí abajo en el t-de-student nos forma el denominador multiplicando de vuelta por s cuadrado, la varianza amalgamada, y resulta en 1,649, valor que deja a la derecha 11% de probabilidad. Y 11% no se compara ni con 10 ni con 5, se compara con 2,5%, que es el valor de alfa para cada una de las comparaciones, porque son dos. Y por lo tanto no se rechaza. O sea que no podemos probar que hay diferencia entre la duración de los dos trépanos nuevos. No es distinto. Tendremos que usar otro elemento para decidir cuál de los dos adoptar. Probablemente usemos motivos de costo, de disponibilidad de las materias primas o quién sabe. Y con esto resolvimos el problema. No logramos demostrar cuál de los dos nuevos era mejor. Podríamos extender el experimento y hacer más evaluaciones de los trépanos nuevos, ya olvidando el actual. Extender la muestra podría ser, tendría que ser sobre el mismo pozo, en las mismas condiciones, podría ser, o hacerlo en otras circunstancias. Con muestras más grandes a lo mejor logramos discernir cuál es mejor de los dos. Pero quizá la diferencia sea muy pequeña y no logremos discernirla tampoco, con lo cual en este caso normalmente la compañía optaría por otros criterios como decíamos recién. Fíjense que realizamos dos comparaciones. Podríamos haber hecho una tercera. Supongamos que nos interesara, no sé, probar el actual contra el de nueva aleación. Podríamos haber hecho esa comparación. Y no podríamos haberla hecho, porque en el espacio de las comparaciones, el espacio de sus vectores definitorios, es R3, pero no es R3, porque la suma de los coeficientes de una comparación tiene que ser igual a 0, con lo cual hay una restricción. Por lo tanto, el espacio de los vectores de coeficientes es de dimensión 2. Cuando hay tres grupos, es de dimensión 2. Siempre de dimensión P-1. Si hay 10 grupos, será de dimensión 9, el espacio de los coeficientes.
en los vectores de coeficientes. En ese espacio, en este caso de dimensión 2, no es posible encontrar más que dos vectores ortogonales entre sí, por lo tanto no se pueden plantear nunca tres comparaciones independientes. Siempre que tengamos dos independientes, que no cualesquiera son independientes, pero si encontramos dos independientes no hay forma de encontrar una tercera independiente de las dos anteriores. Por lo tanto, como máximo vamos a poder hacer dos comparaciones independientes. Si eso conduce a la decisión, bien, y si no, tendremos que usar otro método, porque el método de Student no sería apto. Eso vamos a ver a continuación. El método de Student que acabamos de ver es el más potente de todos, pero es un poco exigente. Requiere la independencia y además ajustar el valor alfa, que eso no es un problema, pero requiere la independencia, que eso es una restricción bastante fuerte. Limita el número de comparaciones, limita las comparaciones que uno quiera hacer. Si yo quiero hacer la comparación de mu1 versus mu2 y la de mu2 versus mu3, no las puedo hacer simultáneamente porque no son independientes. Bueno, pero eso es una cosa bastante obvia que uno querría probar. Y si quiero hacer 1 versus 2, 2 versus 3 y 1 versus 3, menos, porque ya son más comparaciones de la dimensión del espacio, por lo tanto es imposible que sea independiente. Muchas veces ocurre que se desean hacer esas comparaciones y el método no las soporta, por lo tanto se han inventado otros métodos. En particular, este señor Charles Dunnett se abocó a un problema que casi siempre es de interés, que es el de comparar todos los grupos contra el grupo control. Si es que hay un grupo control, que muchas veces lo hay, siempre que se puede, uno pone lo conocido, una situación conocida como el trépano actual, en el experimento, porque de esa manera podemos ver si lo nuevo es mejor que lo conocido o si son todos peores. Podría pasar, ¿no es cierto? Entonces, para estar seguros de que no solamente elegir lo mejor de lo nuevo, sino que estar seguros de que supera a lo que tenemos, hay que poner el grupo control en el experimento. A veces no es posible por diversas razones, pero cuando se puede, se pone un grupo control o testigo que representa lo conocido. Entonces, comparar todos y cada uno de los grupos nuevos contra el control es un objetivo muy general. Estas comparaciones no son independientes, lamentablemente. Ustedes pueden calcular los productos escalares y van a ver que en ningún caso son independientes. Pero este señor encontró la ley de probabilidad que sigue el estadístico, este estadístico D, aún considerando la dependencia. ¿Sí? Es complejo, de hecho la distribución de probabilidades sigue esta integral doble que está aquí abajo, que es muy compleja, que excede el nivel de este curso, pero don Charles Dunnett la logró tabular y tenemos la tabla de la distribución de probabilidades para los valores de interés en las extremidades, por lo tanto podemos ensayar las hipótesis, estas que están aquí arriba. Es más, la tabla de Dunnett está hecha para hipótesis a una y dos extremidades. En este caso, en general, nos interesa una extremidad, porque queremos probar que lo nuevo supera al control. Por eso planteamos las hipótesis de que mu sub i menor o igual que mu sub 1, o mayor o igual. ¿Sí? En el caso en que fuera una variable que cuanto más grande el valor sea peor. Podría ser también. Costos, por ejemplo. Cuanto menos costo, mejor. Eh, se hace igual, solo que se intercambia el orden de la diferencia en el numerador del estadístico. La misma tabla. Fíjense que el estadístico D de Dunnett es el mismo que el anterior, es exactamente el mismo. Si ustedes calculan las comparaciones con la varianza y demás, les va a dar exactamente igual el mismo número. Sin embargo, las comparaciones no son independientes y entonces la ley de probabilidades es distinta, por lo tanto no es válido aplicar el método anterior, este es el correcto. Vamos a resolverlo para el caso de los pozos geotérmicos. Aquí tenemos el resultado de la aplicación del método de Dunnett para el caso de los pozos geotérmicos. Entonces planteamos las hipótesis mu2 menor o igual que mu1, que si es rechazada prueba que el trépano de nueva aleación supera al actual, y mu3 menor o igual que mu1, que hace lo propio con el trépano de nueva geometría.
Calculamos los estadísticos de Dunnett, que fíjense que tienen dos parámetros, P, que es 3 grupos, y 18, que son los grados de libertad del denominador, ¿sí? de la varianza amalgamada, este 1328 que está acá, es la varianza amalgamada que aparece allí como en el ensayo de Student, y sus grados de libertad son un parámetro de la D, del estadístico D. Entonces obtenemos un valor de 0,968, que es menor que el valor de tabla 2,04 para 3 grupos y 18 grados de libertad y 5% de alfa. Por lo tanto, como es menor, no se rechaza la hipótesis nula y no se ha podido probar que los trépanos de nueva aleación superen a los actuales. En cambio, lo contrario ocurre con los de nueva geometría, donde el valor empírico es 2,662, que supera al valor de tabla 2,04, se mete en la extremidad y nos permite rechazar la hipótesis nula, concluyendo que los trépanos de nueva geometría sí superan a los actuales. En cambio, el método no permite comparar los dos trépanos nuevos entre sí, porque no son comparaciones contra un control. Afortunadamente, en este caso sí me permite tomar la decisión, porque si el trépano de nueva aleación no supera el actual y el de nueva geometría sí, listo, opto por el de nueva geometría y ya tengo la decisión. Pero en el caso en el que ambos hubieran superado al actual, no, este método no conduce a la decisión, no alcanza. Vamos a ver cómo resolver hipotéticamente ese caso que puede ocurrir en otras aplicaciones. John Tukey desarrolla un método general para comparar cualesquiera medias unas contra otras. Mu sub i versus mu sub j, siempre con una hipótesis a doble extremidad. El método de Tukey no admite hipótesis a simple extremidad, es menos potente que los anteriores, pero permite ensayar todas las comparaciones de medias y eso lo hace muy popular. El estadístico llamado de rango studentizado, Q, también es muy complejo, las demostraciones no están en los libros elementales. Aquí está la integral que conduce al cálculo de la distribución de probabilidades, que este señor Tukey tuvo que calcular y tabular, y lo logró seguramente con el mainframe que tendría en la Universidad de Princeton. Con lo cual tenemos la tabla de la distribución de Q, que sigue dos parámetros, P, el número de grupos, y nu, los grados de libertad del denominador, o sea, de S cuadrado, la varianza amalgamada. Fíjense que otra vez el estadístico es básicamente el mismo que el de Dunnett y que el de Student, salvo con un número 2, que no cambia nada, cambia la escala solamente. Pero la ley de probabilidad cambia por la forma en que elegimos las comparaciones. Esto es muy complejo, ¿no? Entender por qué la misma cuenta, que da exactamente igual, sigue una distribución de probabilidades distinta. Bueno, es que la forma en que elegimos las medias a comparar alteran esa distribución de probabilidades. Aplicándolo al caso de los pozos geotérmicos, vemos que se repite el resultado que veíamos con el test de Dunnett. Estamos planteando las hipótesis de comparación mu2 versus mu1 y mu3 versus mu1 a doble extremidad, porque es lo único que se puede hacer con este ensayo. Rechaza la segunda, pero no la primera. Se obtiene la misma conclusión. No necesariamente es así. El método de Dunnett es más potente, por lo tanto, si el método de Dunnett detecta una diferencia, el de Tukey puede que no la detecte. Puede que sí, pero no al revés. El método de Tukey es menos potente, detecta lo mismo o menos que los anteriores. Pero es más general y nos permite también hacer la comparación de mu2 con mu3, que en este caso no necesitamos porque ya vemos que mu2 no supera mu1 y mu3 sí supera mu1, o sea que la decisión estaría tomada con esto. Pero si los dos hubieran superado, ahí nos quedaría la comparación entre mu2 y mu3, que definiría cuál es el trépano mejor, si es que se rechazara la igualdad. En este caso no es necesario y fue una tontería utilizar el método Tukey, porque hicimos lo mismo que con el método de Dunnett, pero con un método menos potente, o sea que no tendría sentido, ¿sí?
Pero si hubieran dado estas dos comparaciones rechazo en ambas, o sea, hubiéramos discernido ambas diferencias, este método nos permitiría definir ¿sí? A cuál de los dos nuevos es mejor. Un punto importante es que los métodos no pueden convivir. Es decir, yo no puedo hacer estas dos comparaciones por el método de Dunnett y si veo que las dos rechazan, entonces decir, y ahora quiero compararlos. Y el método de Dunnett no me lo permite, entonces utilizo el método de Tukey. No, ya no. Porque eso altera toda la distribución de probabilidades y vuelve a invalidar la ley de Dunnett. Por lo tanto, lo que hay que hacer es plantear todas las comparaciones que uno desea hacer de antemano, elegir el método que las soporta, que las admite y utilizar ese método. En esta placa tenemos un resumen de las expresiones que vimos para hacer las comparaciones múltiples. La del método clásico de Student, sigue una ley de Student, el método de Dunnett, el método de Tukey, las fórmulas que acabamos de ver, donde la S cuadrada es la varianza amalgamada que surge de la tabla NOVA y arriba está la forma de calcular la varianza de la comparación. ¿Sí? Es un resumen de fórmulas que les puede servir para resolver estos problemas. El método de Sheffield no lo vemos en este curso por ahora.